Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy les voy a contar cómo fue mi recorrido para poder lograr ser ingeniero de datos en Colombia. Para comenzar esta historia nos vamos a ir al año 2020. En el año 2020 era donde iniciaba la pandemia. Para ese tiempo yo estaba cursando tercer, cuarto semestre de ingeniería industrial. Sí, soy ingeniero industrial. Para ese tiempo, cuando ingresamos en pandemia, lo que yo hice fue, pues como tenía mucho tiempo libre, comencé a estudiar un diplomado en analítica de datos y obviamente se me presentó también la necesidad, como muchos colombianos, de buscar un empleo. Sin embargo, en ese tiempo pues estaba en cuarto semestre de universidad, obviamente por la universidad no me iban a dar ningún trabajo, prácticas tampoco podía hacer, así que busqué un empleo que no me generara o que no me solicitara experiencia laboral. Y como todos sabemos, uno de esos empleos es el call center. El call center generalmente pide 3 meses, 6 meses de experiencia laboral y esa experiencia laboral tú la puedes suplantar. Entonces yo me presenté a un call center y por suerte pasé a ese call center. Sin embargo, el call center pues era atender llamadas. Yo atendía llamadas para una de las empresas de e-commerce más grandes que tiene el continente americano. No voy a decir el nombre. Sin embargo, yo atendía era llamadas. En ese call center yo duré atendiendo llamadas un año. Yo era, hola, buen día, ¿cómo estás? Hablas con... Y decía el nombre de la empresa. Y ahí duré un año, nada que ver con el tema de análisis de datos. Sin embargo, este trabajo me catapulta a poder ingresar a esta área de datos. Después de trabajar un año como call center, se me brinda la oportunidad de ascender. El cargo se llamaba analista real time. Yo ascendía de asesor al cliente a analista real time, por lo cual yo decidí tomarlo ya que veía que esas personas sabían bastante Excel, sabían temas de lógica, manejaban bases de datos y demás, y a mí en ese momento, para el 2020, ya en 2021 me llamaba mucho la atención. Entonces yo comencé a postularme y logré pasar a una de esas vacantes. Cuando yo haciendo analista real time comienzo a aprender mucho Excel, muchas formulaciones que era sí, un sí condicionado, que era un contar sí, hacer tablas dinámicas, hacer reportes en Excel, hacer gráficas en Excel y me empapo de todo este mundo del Excel. Y cuando ya tengo un buen conocimiento en Excel, este conocimiento lo adquiero gracias a que primero miraba muchos videotutoriales de YouTube y segundo, si un archivo ya estaba hecho o un reporte en Excel ya estaba montado, yo abría uno nuevo en donde con la misma base de datos lo que yo hacía era básicamente copiar el que ya estaba hecho. Sí, era un reproceso, sin embargo yo lo hacía con temas educativos y para aprender y saber que yo también podía hacer un reporte como los que hacía en ese caso gerencia o mi jefe o cosas por el estilo. Entonces así es que yo aprendo y cuando ya aprendo Excel o siento que tengo un buen conocimiento en Excel, es en ese momento en el que descubro Power BI y pienso por qué no pasar toda esta reportería que yo tengo en Excel, bases de datos, tratamiento, limpieza y demás, por qué no pasarlas a un Power BI en donde se ve mucho mejor y las visuales que nosotros entregamos a la operación también son mucho mejores. Entonces es en ese momento en el que yo comienzo a aprender Power BI. Yo no vi cursos, yo no me metía en ninguna plataforma ni nada por el estilo. Yo aprendí Power BI básicamente abriendo la herramienta y poniéndome a manejar cada comando que aparecía. También miraba videos en YouTube, sin embargo nunca miré un video completo, sino miraba videos muy objetivos para lo que yo necesitara en el momento. Después de que comienzo a implementar todas estas cosas en un Power BI, y de pasar 6 meses me dan la oportunidad de volver a ascender debido pues, a mi buen desempeño que había generado como analista real time. Me dan la oportunidad de ascender a otro cargo que era el cargo de analista de reporting o reporting analyst, en donde se tocaba mucho más a fondo el SQL y se tocaba mucho más a fondo temas de bases de datos manejadas con gestores de bases de datos como lo es SQL Server. En ese cargo duró más o menos un año en donde comenzó a aprender mucho SQL, qué es una vista, qué es una función, cuáles son los condicionales, qué es un select, qué es un from, qué es un where, qué es un sum, qué es un group by, qué es un update y demás cosas que se pueden aprender en SQL y aprendo a cómo conectarlas, optimizarlas y conectarlas pues a mis bases de datos y conectar directamente eso a mi Power BI. Entonces comienzo a hacer automatizaciones en donde me conectaba a fuentes de SFTP mediante SQL y del SQL conectaba al Power BI y hacía el reporte. Ahí comienzo a manejar todo ese tipo de cosas de lenguaje, a aprender mucho más y ya después de tener digamos que cierto conocimiento y de pasar también un buen tiempo en esa área, decido comenzar a buscar trabajo en otra cosa que sea aparte del call center, ya que no quería que toda mi experiencia laboral o toda mi vida sea enfocada en un call center.
Entonces es en ese momento en el que consigo trabajo en una agencia de marketing como analista BI. Sí, conseguí trabajo como analista BI, me enfoqué mucho más al Business Intelligence. La empresa era de República Dominicana, entonces comienzo a trabajar ya un poco virtual, pruebo realmente qué es la virtualidad, cuáles eran sus beneficios y comienzo a trabajar de tiempo completo en esta agencia de marketing haciendo BIs para empresas del sector de retail para indicarles cómo estaban posicionadas, si un precio de un producto había subido, si había bajado, si el de la competencia había subido, había bajado y demás. Y comienzo también a automatizar. Cuando digo automatizar, hago referencia a que comencé a pasar todas las consultas que ellos tenían. Ellos tenían SQL, pero no lo tenían implementado bien. Todo lo que manejaban lo manejaban en Excel. Es decir, ellos hacían la descarga de la data en una página web que ellos tenían, la dejaban en Excel y del Power BI conectaban con Excel esa base de datos. Sin embargo, ellos tenían la fuente en SQL para hacer el proceso mucho mejor, pero no tenían analistas que tuvieran el conocimiento. Sin embargo, yo sí lo tenía, por lo cual lo que hice fue implementar en todos los reportes que me correspondían a mi área, implementar SQL para automatizarlos y básicamente yo duré en esa automatización de 15 reportes que se tenían en ese momento, duré un promedio de 2 meses y ya después de los 2 meses pues mi trabajo se simplificó mucho porque básicamente el analista lo habían contratado para actualización de reportes y creación de los mismos. Sin embargo, yo creaba reportes muy rápido y la actualización yo ya la tenía de forma automática, es decir, yo ya me había ahorrado mucho tiempo. Después de mi buen desempeño comienzo a tocar cosas de Python en esta empresa, también hacer automatizaciones, descargues, información y demás. Y después de pasar en promedio de 9 meses a un año esta empresa, consigo otro trabajo como ingeniero de datos. Ya en resumidas cuentas, habiendo tenido más o menos 3 años y 8 meses de experiencia enfocado a datos netamente, logro conseguir mi primer trabajo como ingeniero de datos. Para la prueba de ingeniería de datos me preguntaron varias cosas que lo puedo dejar para otro video. Y cuando yo ingreso a esta empresa de ingeniero de datos, que es en la que me encuentro actualmente, a fecha de hoy que grabo este video, comienzo a manejar muchas más herramientas como lo son herramientas en la nube, manejar Azure, manejar GCP, que igual ya la había tocado. Sin embargo, comienzo a implementar un poco más estas herramientas, empaparme un poco más en el tema de nube y estar, digamos que liderando también roles de temas de visualización, ya que hay muchos ingenieros que se enfocan a cosas distintas. No todos los ingenieros de datos se enfocan a la misma cosa. Hay ingenieros de datos que netamente se enfocan en programación con Python, limpieza de datos con Python y demás. Hay otros ingenieros de datos que se encargan netamente a la nube. Hay otros ingenieros de datos que se encargan a la visualización, como es mi caso, y es en la empresa en la que estoy actualmente. Y ese fue todo el proceso que yo necesité hacer para poder llegar a ser un ingeniero de datos. Yo tuve que pasar por muchas horas, muchos estudios, mucho conocimiento, tanto en mi trabajo como autónomo, porque sí, tienes que estudiar mucho tú solo y además de eso que siempre el conocimiento va a estar a la merced de entrar un clic, colocar YouTube y buscar lo que necesites. Cosas importantes que yo mencionaría para lograr ser un ingeniero de datos en Colombia, básicamente o ingeniero de datos o analista de datos. Lo enfoco más en un analista de datos, ya que el ingeniero de datos suele variar mucho de tus conocimientos, pero para ser un analista de datos bueno, tú necesitas de 3 a 4 herramientas, saber manejarlas bien. La primera es Excel. Si tú manejas Excel bien, puedes llevar todos tus planteamientos de bases de datos a una forma mucho más sencilla, que es pensar cómo lo harías en Excel. Y esa es una de las claves que yo utilizo. Cuando yo tengo que hacer algo en bases de datos, ya sea que esté utilizando Power BI, ya sea que esté utilizando SQL, ya sea que esté utilizando cualquier gestor de base de datos, yo siempre pienso cómo lo haría en Excel. Y una vez yo lo sé cómo lo haría en Excel, es una buena analogía para comenzar a plantear mi problema ya en mi código, ¿cierto? Pero siempre es importante saber Excel. ¿Por qué? Porque nos da directamente los conocimientos principales. Después de esto, es muy bueno que tú sepas saber qué es SQL y saber utilizarlo, saber cómo hacer una consulta, saber cómo hacer una función, saber cómo hacer un procedimiento almacenado, cómo hacer una vista, cómo tratar las bases de datos, cómo limpiarlas, cómo mirar el registro de duplicidad, cómo hacer un inner, un left, un join, un right join y demás, cómo hacer agrupaciones, para qué sirve un group by, cuándo utilizarlo, cuándo utilizar un update, un delete y demás.
funciones que nos sirven para manejar nuestras bases de datos y básicamente hacer las tablas que nosotros queramos de forma automatizada. Después de que tú sepas Excel y sepas SQL, evidentemente necesitas una herramienta que sea visualización, ya sea Data Studio, ya sea Power BI, ya sea Tableau. ¿Cuál recomiendo yo? Yo recomiendo Power BI. Primero, porque su interfaz es muy fácil de aprender. Segundo, es una de las herramientas más utilizadas para la inteligencia de negocios. Y tercero, básicamente es una de las que más oportunidades laborales te está brindando. Con esas tres herramientas, por el momento, puedes conseguir un trabajo como analista de datos. ¿Por qué digo por el momento? Porque el mundo de los datos está avanzando tan rápido que incluso ya ni siquiera cuando tú te vas a presentar un trabajo, Excel te piden, porque ya intuyen que tú sabes Excel. Es como aprender a escribir. En ningún trabajo te van a decir competencia, saber escribir. ¿Por qué? Porque ya el que te va a contratar ya sabe que tú sabes escribir. Entonces hay competencias que se están volviendo mucho más genéricas que otras. Y en este caso el Excel, ya todas las empresas intuyen que tú tienes un buen nivel de Excel. Por eso digo que por el momento, porque más adelante todas las empresas van a intuir que tú sabes SQL o sabes algún tipo de lenguaje de programación y demás, que sí o sí en este punto estas son las tres necesarias para conseguir un trabajo como analista de datos. Si ya puede ser una cuarta, si tú sabes manejar un segundo idioma como lo es el inglés, puedes conseguir trabajo mediante LinkedIn en otro tipo de empresas del extranjero, ya sea España, Estados Unidos y demás, y generar muchos más ingresos, o ser analista aquí en Colombia, pero un analista bilingüe, que también generaría muy buenos ingresos. Y después de ese punto, la experiencia es la que te va a dar el siguiente paso a una ingeniería de datos o ser científico de datos. Pero para ser científico de datos ya necesitas tener mucho más conocimientos en estadística, que ese tema lo dejaremos para otro video. Y listo, ese fue mi camino para ser ingeniero de datos en Colombia. Duré más o menos 4 años y medio para lograr este cargo. Hay gente que lo logra en mucho menor tiempo, hay gente que apenas sale de la universidad lo logra. Yo en este caso tuve que trabajar y estudiar, por lo cual de pronto se me dificultó un poco más, pero ese fue el camino que yo tuve para lograr esa ingeniería de datos. Y tuve que estudiar muchísimo, tanto de forma en mi universidad como en mi trabajo, como de forma independiente, cursos en Udemy, cursos en Platzi, cursos en Coursera, cursos en IBM, de Python, de Power BI, de SQL, todo el curso que hubiera lo consumía para consolidar un conocimiento, por lo cual te recomiendo que estudies mucho, así los certificados no sirvan para tu hoja de vida, el conocimiento sí te va a servir para una entrevista. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.